queridos amigos y amigas, esto es Palabra de Gol Mundial. Es un placer, es un honor, como siempre, saludarlos a través del área de Uplay TV Tucumán. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, la verdad que es un honor tremendo tenerlo aquí, justamente, al Pulguita Luis Miguel Rodríguez. Lo tenemos aquí ya en los estudios, lo presentamos y pido un aplauso gigante y los cantos de toda la hinchada, señores. Bueno, está suave la hinchada. ¿Qué pasa con la hinchada? Está suave. Bueno, no comieron. No comieron hoy, no comieron hoy. Bueno, se me escucha perfecto, amigo. Perfecto. Ahí está Tomás Pasallo en los controles técnicos. Bueno, estamos con el Pulguita Luis Miguel Rodríguez. La verdad que es un honor tenerte acá, Pulga. Sabemos que sos un tipo que está mil, que está ocupado y además organizando la despedida. Debes estar con muy poquito tiempo, pero es un honor tenerte acá. La verdad que gracias por haber venido. Buenas tardes, nada, un placer. Te había dicho que iba a venir, así que nada, acá estamos, cumpliendo. Exactamente. Bueno, Pulga, se viene tu despedida. Yo un poco, sabemos que tenemos poco tiempo, queremos tratar de resumir todo en muy poquito tiempo, pero bueno, te pregunto, para la gente, para el hincha, para el que te está viendo en estos momentos, del otro lado, ¿cómo arrancaste tu carrera? ¿Qué le podés contar en el arranque de tu carrera, como para empezar la entrevista? No, bueno, yo arranqué de muy chico, allá en Simoca, con la ilusión del día de mañana llegar a Primera División. Después tuve muchos viajes en el medio, viaje al exterior, viaje a la Argentina misma, a diferentes provincias, que bueno, no se iban concretando y demás. Después tuve un paso por Racing de Córdoba, en el cual sí habían salido las cosas, pero bueno, después por cuestiones contractuales no seguí, terminé jugando la Liga Tucumán y después tomé la decisión de dejar de jugar un tiempo y bueno, después apareció UTA, me devolvió las ganas de jugar y hasta que el Indio puso los ojos en mí, con la ayuda de Roberto Jiménez que le decía que me lleve y bueno, ahí aparecí en Atlético Tucumán y que bueno, lo demás es... historia conocida, digamos, ¿no? Historia conocida. Claro. Pero así fue el inicio, medio complicado, pero bueno, es lo que tiene el fútbol a los comienzos y bueno, el llegar no es fácil, el mantenerse es muy difícil y bueno, uno lo pudo hacer y después pudo cosecharlo. Hoy se puede cosechar los frutos, ¿no? Porque claro. Hoy el ser reconocido, el que el hincha te siga aplaudiendo o queriendo cada vez que apareces en la cancha, eso es algo impagable. Exactamente. Y te acordás, digamos, porque te terminas convirtiendo en el emblema de Atlético. Hoy eso es el emblema de Atlético. Todo el mundo habla de Atlético, habla del Pulga. Yo te consulto, te pregunto, ¿te acordás cuando llegaste o los primeros días en los vestuarios? ¿Cómo fue todo eso? Esa experiencia de pibe, que todo nuevo, todo diferente, un club gigante como Atlético. Claro, yo me acuerdo que llegué llegué al club, o sea, era todo nuevo para mí. Aparte es infierno el argentino, cuando llegaste, ¿no? Gente grande, claro. con el deseo de salir, como vos decís, del infierno del argentino A. Toda esa presión que uno chico no la veía, uno quería jugar, quería ponerse la camiseta y jugar. Creo que esa presión la asumían los más grandes. Y bueno, de ahí uno pudo empezar. En el momento que me dieron la camiseta, me dio la camiseta el Indio y me dice, no te la presto, ahora va a depender si querés que sea tuya o... Ganátela, claro. Acá está, hoy tenés la oportunidad y nada, que te operen el día de mañana para sacártela. Y uno le quedó esas palabras, estaba preparado físicamente, estaba bien, entonces era chico, tenía... todas las ganas de triunfar y bueno, y ahí empezó el Argentino A, que fue era un vestuario complicado no porque los chicos se llevaban mal, sino porque la presión era salir campeón o salir campeón. Claro, ahí está el tema. Era eso, no había otro objetivo que vos decís, no, bueno, te mantener el Argentino A no servía para nada. Entonces nosotros teníamos la obligación de buscar el ascenso. Y que bueno, pero lo pudimos conseguir. En 2 años estábamos jugando en Primera División y fue increíble, ¿no? El comienzo hermoso para mí en mi carrera en Atlético Tucumán. ¿Cuántos años tenía ahí, Pulga? 21, 22. 21. Y en el ascenso que nombraba ya de Nacional había Primera. No, yo llego con 20, 21. Sí. En julio llego.
junio, julio, y después en el ascenso tenía 22 y después en el ascenso a primera tenía 23. 23. Sí, y ahí empiezo a jugar en primera división, que antes eran los campeonatos, se terminaban en junio, julio, claro. Y después fue cambiando y ahora ya apertura y clausura. ¿Y qué nos puedes contar, digamos, del Argentino A? Hablamos un poco, pero del primer ascenso a primera división. Y el primer ascenso fue, viste que primero arrancamos medio complicado, que era mantener la categoría, nos habíamos preparado para eso. Sentarse, todo, claro. Con un Chulo Riboira que venía con su carta de presentación de que había ascendido en muchos lados. Nosotros con jugadores nuevos, jugadores del Argentino A, jugadores nuevos que llegaban como importantísimos, como Lujambio en ese momento, que era un uruguayo que tenía muchísimos goles, con Satanás Páez, con Juan Manuel Asconzábal, que llegaban todos jugadores de mucha experiencia en ese momento, hasta en primera división. Y bueno, y nosotros los chicos que nos habíamos quedado del Argentino A ahí para mantener la base relativamente, y después bueno, arrancamos medio ahí complicado, hasta la CAI, me acuerdo, la CAI de Comodoro Rivadavia, jugamos de local, perdimos 3-2, que me acuerdo que los hinchas tiraban petardos, el Chulo Riboira me decía, están locos, dice, ¿cómo van a tirar cohetes para dentro de la cancha? No pasa nada, le digo, tenemos que salvar la categoría, si no nos matan a todos. Claro, está complicado el tema. No pasa nada ahora, le digo, ahora estamos bien. Y después arrancamos con Unión de Santa Fe de visitante, Unión y Quilmes, los dos partidos de visitante. Ganamos en cancha de Unión y ganamos en cancha de Quilmes, y después ya ahí arrancamos y empezamos a prácticamente ganar a todos. Yo también me afiancé en lo personal como titular, y ya no volví a salir de ese partido hasta que se fue el Chulo Riboira en primera división, y después terminé jugando todo de titular, y eso me acuerdo que me dijo, ahora vas a jugar contra Unión de Santa Fe, y bueno, tenés mucho atrás, tenés muchos pesos pesados, y si vos tenés que hacer bien las cosas para yo poder mantenerte de titular, y bueno, fue así. Tuve la suerte de meter 3 goles en Unión, 1 gol en Quilmes, y de ahí ya me afiancé. Claro, y contame, ¿qué hubieras pasado, no? Te traigo un poco la nostalgia por ahí, si hubieras estado el Chulo hoy, ¿no? En tu despedida. ¿Qué crees que hubiese sido algo muy lindo, o sea, es un técnico que nosotros ascendimos a esa primera división. Creo de que él fue gran parte de todo eso, de todo el trabajo que se hizo. Como también hubiese sido lindo que esté el Indio Solari, que no esté pasando la situación que está pasando hoy por hoy, que es complicada. Pero bueno, viste, esto de la vida va pasando, gente grande, yo ahora soy un padre de familia, un chico ya mucho más grande, con 41 años, viste, y ellos en ese momento ya eran grandes, entonces es parte de la vida. Hay personas que me hubiesen encantado que estén hoy por hoy en la despedida, pero bueno, desgraciadamente pasan estas cosas, y uno hay que saber sobreponerse y seguir llevando la situación. Y sigue difícil, pero hay que seguir. Y contanos un poquito también de tu segundo ascenso, un poco de tu participación en primera división con Atlético y todo eso. Y nosotros importante que el momento complicado lo pasamos en el 2014, cuando perdimos a final con Huracán. Sí. Y el 2015 arrancamos, viste, también muy cuestionado, por obviamente ascendían 10 equipos y salimos 11 nosotros, entonces era como todo responsabilidad de nosotros también, y los hinchas nos hacían saber, obviamente, que estaba todo muy caldeado en ese momento, pero arrancamos en 2015, creo que ganándole a todo. Con el Vasco Asconzábal arrancamos muy bien en Mendoza, ganando 1-0, y después arrancamos, creo que ese fue uno de los mejores torneos que hizo Atlético. Fuimos los mejores, sí, pero creo que fue casi el mismo equipo que termina ascendiendo de la B Nacional a Primera, casi el mismo equipo con 1 o 2 refuerzos que terminamos clasificando a la Libertadores en 2016. Eso hablaba de que mantuvo una base y lo llevó a jugar una Copa Libertadores, que era lo más importante de la institución.
¿Y cómo viviste esa Copa Libertadores? ¿Cómo viviste con eso? Y nosotros, viste, era como... Además, ¿cómo lo veían con los otros equipos, ¿no? Que clasificar a la Copa Libertadores, después de haber jugado con... Sí. De estar jugando sin desmerecer ningún club, de estar jugando en Boca Unido de Corrientes o Guaraní Antonio Franco, a estar jugando al que vos decías, vas a jugar la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica. Entonces vos dijiste, bueno, todo esto lo tenés que disfrutar. Hasta dónde llegás, no importa. Pero viste, cuando empezás a competir, ya crees que se puede salir campeón, esa es la realidad. Claro, lo va disfrutando, claro, el que es jugador de fútbol y el hincha no dice nunca, no, hoy nos toca Palmeiras y vamos a perder. De hecho, nosotros cuando nos tocó Palmeiras, acá la pasó muy mal Palmeiras en la cancha de nosotros. Recuerdo, sí. Y empatamos 2-2, pero viste, después lo mismo pasó con todos los equipos denominados grandes de Sudamérica. En la cancha de nosotros le jugábamos de igual a igual a cualquiera. Y eso se disfrutaba mucho, no tan solo nosotros, sino que se veía que hasta el hincha a veces en la Copa Libertadores estaba llenísimo y por ahí en primera era como que decía, bueno, claro, con tal equipo, porque es normal, digamos. Obvio, aparte de bolsillo la gente como... Endeudamos a todo Tucumán, claro, todo el hincha atlético endeudamos en la Copa Libertadores. Claro. Creo que todavía siguen pagando. Todavía pagando en cuota. Algunos vendieron la casa, el auto, todo. No le importaba. Y son, viste, sí, son épocas doradas del club y que uno las pudo vivir y que a uno hoy se acuerda y lo llena de orgullo haber sido partícipe de todas esas cosas, ¿no? ¿Y de la hazaña de Quito algo que te acuerdes muy puntual, algo? No, de la hazaña de Quito me acuerdo todo, de cómo se dio todo, de que, bueno, a ver, un poco también fue responsabilidad de nosotros, de decir, no, vamos los 2 días antes que teníamos que ir, bajar en Quito y quedarnos en Quito hasta ir a la cancha. Esperamos hasta el día del partido para viajar, por cuestiones de que a veces... uno no quería dar ventaja por el tema de la altura y que bueno, que después salió mal, pero después salió mal para el bien de nosotros, porque creo que ahí eran todos hinchas de Atlético Tucumán, no importaban de qué equipo eran. No era Argentina, era América, ¿no? Estaban todos. Sí. Todos querían que Atlético pase y tuvimos la suerte después de pasar, ¿viste? Hicimos por ahí, no salió mal la logística capaz, pero nos salió muy bien porque después... todo lo que pasó, el destino ya, ¿no? Impresionante. Nos conocían todos, sabíamos que era el Atlético Tucumán. Claro, totalmente. Eso fue lo mejor que nos pasó y que bueno, que tuvimos a un embajador argentino como el Luis Juez que nos bancó hasta el último. Claro, exactamente, Luis Juez. Y algo que nos quiere contar de la Copa Libertadores, para cerrar el capítulo de Copa Libertadores, algo importante que nos quiere contar sobre la Copa. Y nosotros, viste, el partido contra Gremio, que vamos a jugar cuarto de final allá, sí, que fuimos en desventaja, sí, pero viste, vos estabas entre los 8 mejores de... Claro. Entonces vos decías... Tener el ego allá arriba, impresionante la moral con la de haber tenido, claro, ¿no? Y después, viste, esos son... Que por ahí a nosotros, a ver, nos queda grabado, sí, pero creo que le queda más grabado al hincha, al que vivió, al que fue, que dijo, tengo un viaje a Brasil, a pasar 2 o 3 días o 4 días de vacaciones y voy a ver a Atlético Tucumán jugando la Copa Libertadores. Creo que quedó más grabado para el hincha, claro, que por nosotros, que era una obligación tener que jugar y dar lo mejor. Nosotros fuimos y... Llegamos a Brasil y estábamos concentrados. Al otro día terminamos de jugar y nos pegamos la vuelta. El hincha se quedó 1 o 2 días más seguramente. Se quedaba de joda, claro, totalmente. Y porque también contanos un poco, porque después, bueno, tuviste un paso por Newell's. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, ¿Cómo lo viviste, digamos? Yo cuando un poco me toca ir a Newell's, o sea, yo tampoco fui preparado mentalmente como para decir... es mi oportunidad de esto, de aquello o de ser mejor. Sí. No estaba preparado, no me preparé tampoco como para decir, y no es esto, siempre fui igual, no he hecho la culpa a un entrenador de por qué no jugaba. Si no jugaba era por algo, capaz que no estaba del todo bien entrenado, no estaba muy enfocado en lo que tenía que hacer.
y eso me pasó. ¿Cuántos años tenías ahí en Newell's? Y 24 tenía. 24, un pibe. No, me pasó factura eso, digamos, el no estar bien preparado, el estar solo en Rosario, porque me fui solo, y bueno, todas esas cosas pasan. De que no me arrepiento, no me arrepiento. Fue una experiencia linda, de que después me marcó de que para volver a ser el que era, tenía que estar preparado. Y esa experiencia... Cuando hablas de preparado es mentalmente, ¿no? Mentalmente, físicamente, enfocado en lo que uno quiere, porque un poco de acá tenés un poco de todo. Te desvías a veces de tu sueño, te desvías de lo que tenés que hacer y solamente pensás que es ir a entrenar, cumplir y te volvés a tu casa y no... después yo me di cuenta que no era así, volví atlético, no tuve la vuelta que esperaba en ese momento. Y después me tocó lesionarme, me rompí la rodilla, estuve 6 meses afuera y es como que todo me hizo un clic de decir, te tenés que entrenar, te tenés que preparar, porque las oportunidades, capaz que vuelvo a tener otra oportunidad, capaz que no. Y de hecho, después de ahí empecé a meter goles de nuevo, empecé a estar bien, jugar bien y demás. ¿Qué es lo que te sostiene? Los goles, la forma de jugar, el jugar relativamente 6 puntos para arriba, que es lo que te mantiene a lo largo del fútbol. Y después, bueno, siempre en esos momentos estuve preparado hasta que se dio el ascenso, después hasta el 2018, fines del 2018, que me tocó la oportunidad de decir, bueno, me buscó Colón de Santa Fe y dije, quiero hacer lo que pude haber hecho en Newell's, lo quiero hacer en Santa Fe. Como una revancha, ¿no? En lo personal. En lo personal, porque yo en el club, si bien estaba bien, no era una cuestión económica ni mucho menos, sino que era una cuestión personal, de que yo tenía que demostrar de que podía hacer lo que hice en Atlético en otro lado. Y bueno, y vaya si lo hiciste, ¿no? Ahí de campeón con Colón. Y fue por eso que tomé la decisión de irme a Santa Fe. Cuando llegué también fui con mi familia, totalmente enfocado, preparado, bien físicamente y tenía 34 años, 10 años después de haber estado en... La familia importantísima, ¿no? En ese momento, ¿no? Totalmente, es lo principal de todo esto, porque cuando vos perdés, cuando las cosas no salen bien, volvés a tu casa y lo único que hay es la familia, o sea, tanto tus hijos, tu mujer, y pues el teléfono no suena. Entonces, cuando ganás, viste, vos también te vas con la familia, pero el teléfono cuando haces 2 o 3 goles tenés 500 mensajes y cuando no haces ninguno, viste, tenés 1 o 2. Pero lo que tiene el fútbol es eso, digamos, es exitismo, pero yo a mí, gracias a Dios, de lo que fui a Newell's, de lo que fui a Colón y de lo que estuve en Atlético, tuve muy pocas críticas en mi teléfono, o sea, obviamente que el hincha cuando erraba un pase puteaba o murmuraba, pero es normal, pero después nunca tuve grandes problemas, siempre me aceptaron para bien los hinchas y eso también me hizo jugar más relajado el tiempo que me tocó jugar, ¿no? Claro, y contame, recién hablaba de el teléfono que suena, ¿no? Cuando sonó el teléfono y era convocatoria de la selección argentina con Diego Armando Maradona, ¿cómo fue ese momento? Bueno, ahí yo estaba volviendo de Simoca, fui a las fiestas patronales, a la procesión, que se hace los 24 de septiembre, todos los años, y estaba volviendo porque al otro día teníamos que entrenar, tipo 9 de la noche, 10 de la noche, estaba volviendo con mi señora. Y me llama un periodista, Carlito Guardi de La Gaceta, me llama y me dice, está citado a la selección. Y le digo, yo me está cargando, le digo que voy a estar citado a la selección. Me dice, sí, de verdad, me dice, te citó el Diego, qué sé yo. Bueno, corté el teléfono, le digo, bueno, me está en una joda, seguí manejando y después me empezó a llamar todo el mundo de diferentes características que no conocía en mi puta vida, ¿entendés? Entonces... En uno atendí y me dice, mirá, está citado a la selección, ¿qué se siente? ¿Qué sé yo? Después no podía hablar, le digo, mi señora, atendemos el teléfono, sigo manejando, llego al departamento y el departamento estaba colmado de periodistas.
Y bueno, y ahí es donde, pero no estaba oficialmente la convocatoria, eran todos los periodistas que había salido la lista, pero al club no había llegado nada. Entonces, bueno, llego el otro día a entrenar, todas las felicitaciones y demás, y le digo al gerente, a Hugo Bermúdez, le digo, pero llegó el mail, le digo, porque acá es todo felicidad, le digo, pero si el mail no está, le digo, no voy a ningún lado. Claro. Me dice, no, sí, quédate tranquilo, que sí está citado, bueno, ya tenemos que ver los pasajes, todo, y fue así. Imagínate yo llegar a Ezeiza para ponerme, llegué y me puse la ropa de la selección al toque, ¿entendés? El conjunto, todo ya estaba concentrado. Pero es el logro máximo para uno personalmente, pero creo que para que uno llegue a eso, a lo personal, atrás de todo eso hubo un grupo bárbaro que hacía el defensor que sacaba las pelotas, el arquero que las agarraba y el enganche que me daba los pases para que haga los goles. Entonces era un conjunto de todo y un agradecimiento a todos los Qué bueno eso, porque habla de tu humildad, ¿no? De reconocer todo eso para donde vos llegaste, digamos. Pero claro, es la realidad. O sea, yo en ese momento le agradecía a todos los compañeros que tenía en ese momento, y en ese momento estaba el Chulo Oliveira también como entrenador. Claro, y contame un poquito más de la selección. ¿Cómo fue haber estado ahí? No, y como te digo, es verlo al Diego ahí, tocar el cielo con las manos. Vos imaginate que yo hacía 2 años, 2 años y medio, estaba jugando al Argentino A. Claro, imagínate. Impresionante. Y después estaba en la selección argentina. Terminé de entrenar, te sacás la remera, pedí una remera, te dan una remera con etiqueta, porque la que ya usaste como que no sirve. Claro. O pasa a inferiores, o pasa a las selecciones menores, qué sé yo, qué se hará. Pero es todo primer nivel, todo, no tenés excusa de nada. Claro. Todo 10 puntos, ¿entendés? Y después, sumado a eso, la presencia del Diego ahí, almorzar, cenar con uno de mis ídolos, era mágico, no caía lo que estaba viviendo, pero obviamente que lo disfruté muchísimo y hace de cuenta que lo viví ayer. Una pregunta capaz que tonta, ¿no? Pero ¿Messi o Maradona, los dos? Y son diferentes épocas, ¿viste? Maradona en su momento fue muy significativo para lo que fue la Argentina, por todo lo que estaba viviendo la Argentina. Y Messi es otra cosa, es el mejor de todo hace 20 años. Claro, Maradona, en el tiempo lo pudo. Maradona fue mejor el tiempo que pudo jugar, el tiempo que estuvo, pero Messi es para sacarse el sombrero, porque hace 20 años, es más, hoy lo enfrentan y sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, un poco más lenta, pero sigue definiendo de la misma manera, sigue haciendo los goles que hacía antes. Entonces es Messi por arriba del tiempo que duró. Messi y Cristiano Ronaldo perduraron en el tiempo compitiendo, ser los mejores al alto nivel, claro, mundo. Y siempre en Europa, y Messi ahora el último año y medio, 2 años que está en Miami, pero siempre compitiendo al primer nivel. Entonces claro, como que Messi perduró muchísimos años más que el Diego. El Diego, es verdad. Nos metemos en la despedida, Pulga, directamente. ¿Quiénes van a estar? Porque yo escuché, obviamente, vi algunas entrevistas, pero te pregunto, el público se renueva. ¿Quiénes van a estar? Justamente te hablaba del Argentino A, te hablaba de la B Nacional, y va enfocado todo ahí. Ahí va enfocado, ¿no? Sí, va enfocado todo ahí. Que el hincha de Atlético pueda despedir a esos jugadores que vieron en el Argentino A. Por ahí hay muchos chicos que capaz que dicen, che, ¿quién es Martín Granero? Pero es un baluarte un emblema en aquel momento, claro, de ese Argentino A, un Capezarría, Neri Leye, por ahí se pueden acordar porque tuvo Copa Libertadores. Claro, Neri, sí. Un Mago Molina, que fue muy importante en el 5-0 con los Andes y todo a lo largo del torneo del 2015. Después Satanás Páez, Argentino A, B Nacional del 2009, Vasco Gonzábal, Martín Martos, la Iguana Cerrizuela, vos decís la Iguana Cerrizuela y los grandes nomás se acuerdan de los chicos, por ahí dicen quién era la Iguana. El Argentino A con el Gaucho Robles eran los mejores.
y no pudieron conseguir esas cosas y ni se pudieron despedir de la forma que querían. Pero hoy el 26 de septiembre va a ser la oportunidad para que vean a todos esos jugadores que obviamente van a estar mucho más lentos que lo que estaban y de lo que jugaban, pero los recuerdos que van a... Pero va a ser enfocado a eso, a que todos podamos aplaudirlo y despedirlo de la forma que por ahí hubiese sido lindo. Pero esto es así, uno es un privilegiado con tener este tipo de partido y va enfocado en eso para que justamente nos podamos despedir todos juntos. Qué lindo, Pulguita. Ahí los muchachos te quieren preguntar unas preguntas para ir cerrando la entrevista. A ver, ¿quién quiere preguntar? Nico Vélez. Nada, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Te quería preguntar las diferencias que hay entre, Rosario y Tucumán, vos que estuviste y Rosario sabés que es muy picante. ¿Es mucha la diferencia cómo se vive el fútbol acá en Tucumán que en Rosario, por casualidad? Sí, es diferente porque bueno, hay mucha competencia entre los dos equipos y hay zonas muy marcadas. Pero yo, gracias a Dios, no me tocó vivir ninguna mala experiencia. Jugaba en Newell, andaba por lugares, crucé gente de Central y jamás tuve problemas. Es más, me decían que tenía que ir al otro lado, no a este, pero sí es una rivalidad mucho, creo que más marcada que acá en Tucumán. La de los taxistas, que no levantan a cierto... Bueno, yo gracias a Dios tenía auto, no me manejaba en taxi. Por la duda no me manejaba en taxi, pero sí dicen que es así. Pulga, una pregunta que te la hago yo. Acá los chicos, mis compañeros me la respondieron. Dice que lo mejor para el último. ¿Por qué primero en Colón la despedida y después en Atlético? ¿A qué se debió? ¿Vos decidiste así? ¿Se dio así? Esto se debió a que yo, cuando estaba terminando el contrato en Colón, de la dirigencia salió de que podía estar el partido, que si yo quería lo podía hacer, qué sé yo, que de Atlético no tenía confirmación de que lo iba a hacer. Entonces, aprovechando la fecha del club que tenía disponible, la hicimos porque en Santa Fe también viví cosas como acá. Saliste campeón, claro. Muy importantes. Y entonces se hizo, por ese motivo se hizo primero allá, porque también Atlético en ese momento estaba un poco complicado a base de resultado, no complicado en ningún sentido, pero a base de resultados sí, era entendible de esperar un poco, que no estaba para despedida, sino que estaba más para enfocarse en que el club vuelva a retomar a como está hoy, ¿no? Recién decías que bueno, el momento cumbre de tu carrera fue primero uno de los más emotivos, salir campeón con Colón y después la selección argentina. Volviendo a Colón, Atlético, diste todos, ya sabemos. ¿Qué sentiste en la Sudamericana, que estuvieron tan cerca, que ya se lo daba, todo el país era hincha de Colón, yo quiero creer? ¿Qué sensaciones tuvieron ese día que lamentablemente se le escapó a la final de la Sudamericana? Y nosotros, viste, es como Colón llegamos a los tropezones a la final, pasando por Atlético Mineiro, que un rival de mucha jerarquía, que lo terminamos ganando por penal en cancha de ellos. Y llegar a la final, por cómo estaba todo, viste, a veces uno juega la final y dice, oh, sí, la final, pero nos encontramos con un gran rival que hizo muy bien las cosas, que nos superó en el juego y en los goles, obviamente, que nos superó bastante. Entonces se dio así la final y vos decías, era ese día para salir campeón, porque estaba toda la hinchada, porque estaba todo, y bueno, pero no se dio, y después vino una pandemia y después terminó festejando el campeonato local como si y solo, hasta porque estábamos en pandemia, entonces festejamos solo, pero en la cancha festejamos solo, porque cuando llegamos a Santa Fe no había pandemia en Santa Fe, estaba todo el mundo en la calle festejando el campeonato de Colón, y se dio después, 2 años después. Que hubiese sido hermoso salir campeón en Paraguay, sí, pero ahí es como que ganó el hincha, marcando una historia de que es el primer equipo en llevar 40.000 hinchas a otro país, ¿no? Exacto. Dos amigos en el fútbol.
Dos nada más, esa es mi última pregunta. Dos amigos. Mejores amigos que... Me comprometé con los dos amigos. Decí dos. Bueno, dos que viví muchísimas cosas. Fue César Montiglio, que concentré durante 5 años, 6 años, y el Bebé Acosta, que concentré el resto de los campeonatos en Atlético. Bueno, hablando del Bebe, ¿lo tiene ahí el audio del Bebe, Tomás? ¿Lo tiene el audio del Bebe? Si te querés poner los auriculares, ¿Sí? ahí te va a mandar alguien un saludito, a ver. Lo vamos a escuchar, justamente, ¿no? Sí. ¿Y esto? El Bebe Acosta, a ver. ¿Ahí está? Ahí está, bueno, ahí lo van a escuchar los amigos. Mándale nomás, amigo. Buenas tardes. Bueno, ahí me contaron que está invitado para el programa de Palabra de Gol. Quería mandarte este audio para felicitarte por la despedida del 26 de septiembre. Sabé que te aprecio mucho y te mereces mucho más que una despedida por lo que le diste al club. También agradecerte por todos esos momentos lindos que pasamos en el club, la época dorada, como vos decís, que jugamos todo y bueno, me quedo con los mejores recuerdos, amigo. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y aguante lo DK. Ahí está, ¿no? El Bebe Acosta, justamente. Claro, lo nombraba. Todas esas cosas, el Bebé cuando llega a Atlético, llega de San Jorge, ¿viste? Era si bien era grande, pero era chico para lo que era Atlético, para la institución, para los jugadores que había en ese momento. Y yo apenas llegó, me acerqué a él, yo ya tenía muchos años en Atlético, como para que pueda desplegar todo lo que hacía. Además, algunas charlas, ya cuando tenía 1 año, 2 años en el club, le decía, vamos a hablar con los dirigentes y así vayas entendiendo porque el día de mañana, le digo, vos sos más chico que yo, te vas a quedar en el club, claro, vas a ser el capitán el día de mañana, entonces para que puedas tener una charla con los dirigentes el día de mañana. Después terminó siendo, como yo decía, terminó siendo el capitán de Atlético, claro, es el jugador con más presencia en el club y eso a uno lo llena de orgullo, porque quiere decir que no tan solo las cosas las hizo bien adentro de la cancha, sino afuera. Afuera también, exactamente. Chicos, sí, Rama. Buenas tardes, la verdad que es un honor tenerte acá. Volviendo un poco a tu última etapa en fútbol en Colón, el año pasado, ¿cómo fue esa última etapa en Colón? Un Colón que estaba en crisis, más que nada porque estaba peleando el descenso. ¿Cómo fue tu papel? ¿Cómo te sentías vos en ese vestuario que estaba bastante tenso? Sí, bueno, eso fue complicado. Yo cuando tomé la decisión de volver a Santa Fe, sabía dónde iba, sabía cómo estaba la institución y cómo estaba el equipo en ese momento, que estaba lejísimo de poder clasificar, pero la decisión en ese momento fue ir apuntando a que pasara ese año y que fue el año pasado, que pasara ese año y arrancar este año a la par de todo, iniciar un torneo como para poder revertir la situación y buscar el ascenso. En ese momento era muy difícil llegar a concretarlo, pero este año yo creo que creía yo en ese momento que se iba a poder dar, pero bueno, por cuestiones contractuales siempre uno no está en un lugar que no quiere que esté, entonces tomamos la decisión de decir, bueno, basta. Claro. Pero fue eso, fue un vestuario complicado, una institución complicada, los hinchas complicados, porque bueno, nadie quiere pelear el descenso y todo eso te lleva a estar mal, digamos. Claro, Vilce. Buenas tardes, Polgábanos. Tomando un poco la palabra de mis compañeros, es un placer tenerte acá. Si hoy te llega a parar un chico de unos 15 años y te dice de que quiere ser como vos, ¿qué le dirías que es lo más difícil de ser ídolo acá en tu propia provincia? Porque sabemos que sos un emblema acá en Tucumán. Nada, yo le diría que si él quiere jugar a la pelota, si él quiere ser jugador profesional, que se prepare, que es lo que acabo de decir hace rato, que se entrene, que se prepare mentalmente, que se alimente bien, que descanse, que haga todo lo posible, que no deje nada librado al azar para que eso se pueda dar.
que esté bien entrenado, que esté bien preparado, que la cabeza esté enfocada en una sola cosa, que es cumplir el objetivo de ser jugador profesional, por lo menos el tiempo que te demanda, que es hasta los 21, 22 años que puedes tener la posibilidad. Entonces, prepararse y enfocarse solamente en eso, porque después a veces decimos, sí, queremos ser jugadores profesionales, pero hay un cumpleaños de 15 y queremos ir, hay un cumpleaños de 18 y queremos ir, hay una fiesta de egresado y queremos ir, hay la despedida de tal persona y queremos ir, y todo eso a esa edad se va por otro lado, porque todo lo que hace en la semana se termina yendo en una noche. Entonces es como que se tiene que preparar físico y mentalmente, y tratar de descansar el tiempo que tenga que descansar y ahorrar toda esa energía para que después, cuando tenga la oportunidad, pueda desplegarlo al 100%. Exactamente. Bueno, ahí está la palabra del Pulga. José María, ahí está el niño Hernando, le va a preguntar, Pulguita. Ahí está, a ver. Te quiero hacer una pregunta. Tú marcaste en Atlético 130 goles en total, yo los hace mucho. De todos esos goles, ¿cuál fue el mejor que marcaste de tiro libre, de penal, de lo que sea? Bueno, el gol que más recuerdo, o el que por ahí lo pongo arriba de todo por lo que significó en ese momento, puede ser el gol a Los Andes, el primero de penal, que abrió el camino para llegar a Primera División después. Y el gol a Palmeira, que fue el gol que meto de cabeza y que decretó de que en todas las competiciones que jugué con Atlético pude hacer goles. Y más que nada, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a los cuartos de la Copa Libertadores? Muy feliz, muy orgulloso del equipo, el que estaba... con el equipo que estaba metido, con el equipo que estaba entrando al equipo que estaba en ese cuarto de final, y más representando a Atlético Tucumán en una copa tan importante y en la instancia que estábamos, orgullosos, digamos. Y más que nada, ¿cómo te sentiste cuando ascendiste en los dos campeonatos, en el 2007 y en el 2015? Y eso, la del 2007-2008, que fue el Día del Padre que ascendimos, creo que es la más importante de todas, porque salimos de por ahí de muchos años de ese Argentino A que nadie quería estar, que nadie merecía estar, y que en una institución tan grande como Atlético no debió estar en ningún momento ahí, pero bueno, era la situación que teníamos que estar. Pero creo que el 2007-2008, en ese Día del Padre, fue el mejor ascenso que tuvimos. Pulga, habla Luis Córdoba para Palabra de Gol Mundial. Tuviste tantos años en Atlético, ¿cuál fue o considerás que fue uno de los mejores planteles que vos estuviste integrando? Y el plantel del 2017, 2017, que fue el que llegamos a la final de Copa Argentina, y que fue también el plantel que posteriormente en 2018 hizo el torneo que hizo en la Copa Libertadores. ¿Recordá algún gol? Metiste tantos goles. ¿Cuál es el que es mejor que vos considerás de lo tuyo? Te convertiste. Y el mejor, me gustó mucho el gol que hice a Tigre de zurda. Me gustó mucho el que hice a Independiente, en cancha Independiente. Hay mucho. Qué golazo. Todo golazo. Independiente, ¿no? Qué golazo el de Independiente. Acá casi me mata la cara. Claro, ¿te acordás de ese día? Qué gol fue, a Boca ¿no? Unido, por ahí, que no estaba ni mirando el arco. Que te deba, que César te felicite. Grandes recuerdos, ¿no? Grandes recuerdos, che. ¿Hiciste el gol a Defensa y Justicia de tiro libre? También, lindos goles. Viste que el de Santa Marina también. Ese gol a Defensa y Justicia, viste, yo tengo la imagen esa cuando la pelota va
la veo de atrás del arco. Que se mueve. Te traje muchos recuerdos, ¿no? Las preguntas, ¿no? Hacía goles, hacía un par de goles. Sí, muchos goles hiciste, pero también hiciste uno cuando era en la parte final de tu carrera en Atlético, contra Belgrano, que era cruzada así. En cancha de Belgrano fue ese. Sí, exactamente. Y el último gol que hice acá en Atlético fue de derecha cruzado contra Huracán. Me peinó el Chelo Estigarribia y le pegué cruzado. El último gol, ¿no? Justamente. El último va a ser ahora el 26 de septiembre. Eso va a ser. Ahí va. Sí o sí tengo que hacer un gol ese día. Claro, obviamente. Bueno, Joaquín, ¿querés preguntar algo para ya vamos hablando? Sí, bueno, yo, buenas tardes, primero que nada. Bueno, el otro día estuvimos hablando, ahí un poco apurado también el tema, había quedado sobre... ¿La presentación? Sí, que estuvimos hablando, bueno, que te gustaría seguir siendo parte del club, si directivo o algún funcional, ¿qué parte sería primordialmente, digamos? ¿Vos de qué parte me ves? Y mirá, yo, si vamos a hablar de lo futbolístico, como técnico. No, yo tengo el curso de técnico, no es algo que hoy tenga en la cabeza de dirigir. La verdad es que es muy complicado, fui jugador de fútbol y yo lo veo complicado estar en la cabeza de 30 jugadores. Que todos queremos o creemos que tenemos que jugar titular. Es muy difícil, banco mucho los entrenadores que toman esa decisión y que están en la silla eléctrica esa, porque es fin de semana, se ve día a día, termina un partido y tenés que estar armando para el otro día entrenar al resto del plantel, porque juegan 11 y por ahí hace 2 o 3 cambios, o a veces ahora que tenés 5, hace 5 cambios. Ya tenés que estar preparando a los otros 18 para tenerlo de la mejor manera, para que puedan, porque no sabés cuál va a ser titular el partido que viene, por dolencias y esas cosas. Entonces lo veo muy complicado el dirigir. Por ahí, manager, estoy terminando el curso en diciembre. Son cosas que se puede ver. Y obviamente que después el ser directivo es un paso importante. Me gustan las cosas de las tratativas, las negociaciones, me gusta. Pero hay un montón de cuestiones que uno tiene que analizar y prepararse porque no es fácil, no es dejar de jugar y decir soy tal cosa. No es fácil, hay que prepararse, hay que instruirse y para ver después si realmente está capacitado uno para hacer dicha función. Y teniendo en cuenta eso que decís, ¿qué equipo de Atlético Tucumán en toda tu etapa fue el que te llenó más en este sentido, no? O el técnico también, o el que más te ayudó a vos a ser un mejor profesional. Justamente dije recién el del 2017 con el ruso Zielinski, creo que fue uno de los planteles a base de resultados que se fue dando y que te fue preparando, que vos sabías de que si vos te descuidabas un poquito, perdías la titularidad. Entonces te tenía como muy metido en eso y creo que éramos 27, 28 jugadores que estábamos todos metidos en la misma causa. Después, bueno, tuvimos la mala suerte que nos tocó River, que en ese momento era uno de los mejores. Y nos tocó en la final. Si no hubiese tocado otro equipo, por ahí nosotros le ganábamos. A todos los demás le ganábamos. Nos tocó River y bueno, en las finales se gana o se pierde. Hicimos un buen papel, sí lo hicimos, pero bueno, salir segundo por ahí no es lindo, pero después lo terminamos festejando porque terminamos clasificando a la Copa Libertadores. Claro. Pulguita, para ir cerrando ya las últimas 2 preguntas. Gimnasia de La Plata no hablamos nada. ¿Qué pasó en Gimnasia? ¿Cómo lo viviste? Gimnasia viví 6 meses estupendo, muy felices. La gente de Gimnasia excelente. Y cuando hablo de la gente de Gimnasia o la gente de La Plata diría, porque también, viste, ahí estaba Estudiante y Gimnasia y salía, yo vivía en Citibel, que es todo estudiante, o el 80% de estudiantes. Claro. Jamás tuve ningún tipo de problema, salía a comer tranquilo, mi hijo la pasaban muy bien, la verdad es que en un lugar muy lindo, muy acogedor, y de donde también estuve 6 meses y metí 9 goles, o sea, tuve un buen semestre y
tuve los 3 goles en el clásico, entonces la pasé muy bien. Fue corto el periodo, pero en mi cabeza parecía que era muchísimo más. Claro, y para finalizar, Pulguita, después te vamos a pedir la firma para la camiseta, donde hay varios históricos acá. ¿Qué mensaje le dejan a los hinchas de Atlético que te van a ir a ver a la despedida y a todo en general? Nada, que nos acompañe, que va a ser una linda fiesta donde va a haber muchísimas sorpresas, va a haber sorteos de camisetas actuales, sorteo de camisetas de despedida, conjuntos, banda en vivo. Hay otras sorpresas más que a mí no me las terminan de decir, porque si no sería sorpresa. Claro. Entonces, pero va a ser lindo que nos acompañen para disfrutar de este momento y después poder cantar el cumpleaños todos juntos en la cancha de Atlético. Creo que no se lo vivió nunca, cantarlo en el campo de juego con todas las luces encendidas va a ser algo muy espectacular, lindo. Seguramente. Bueno, muchachos, vamos todos. Pulguita. Este es nuestro humilde homenaje, Pulguita. La verdad que ha sido un gusto tenerte acá, un placer enorme. Y bueno, y esperar la despedida, ¿no? Vamos a estar ahí justamente acompañándote. Así que la verdad fue una alegría tremenda. Muchas gracias, Pulguita. Muchas gracias. Ahí está, pasaba el Pulguita Luis Miguel Rodríguez, aquí en las pantallas de Good Play TV Tucumán, en Palabra de Gol Mundial. Nosotros vamos a una pausa chiquita, pequeña, y ya volvemos con el final de Palabra de Gol Mundial. Ya volvemos.